Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Futuro Público. Soy José Díaz Mendoza y en este espacio exploramos la innovación pública en América Latina. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros episodios y contenido en futuropublico.org y también seguirnos como Futuro Público en LinkedIn, Spotify y YouTube. En este episodio tenemos a CIAR, la Coalición de Ciudades para la IA de Argentina, donde hablaremos precisamente de la colaboración de 10 ciudades argentinas que trabajan y coordinan para incorporar la inteligencia artificial en forma responsable, que además responda a las necesidades ciudadanas y que integre también al ecosistema innovador y GovTech como parte del proceso. Para ello tenemos a Luciano Crisafulli, Managing Director de CIAR, quien nos va a presentar el caso. Sin más que decir, acá le doy el pase a Luciano. Bienvenido nuevamente, Luciano. Un gusto tenerte con nosotros nuevamente en Futuro Público, esta vez para hablar de este nuevo sombrero que tienes y esta iniciativa que está dando mucho que hablar en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, José, nuevamente por la invitación. La verdad que muy contento de ver cómo ha crecido en estos años Futuro Público, así que felicitaciones por todo el trabajo que vienen realizando. Sí, efectivamente estamos implementando en Argentina esta nueva iniciativa que se llama CIAR, que es la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial. Es una iniciativa de 10 ciudades, en conjunto con RIL, que es la Asociación Civil Red de Innovación Local en Argentina, que trabaja con municipios impulsando justamente la innovación pública. Y bueno, como te mencionaba, esta iniciativa de estos 10 municipios que se unen para trabajar de manera colaborativa, principalmente para explorar soluciones de inteligencia artificial en sus gobiernos. Genial, Luciano. Y aquí entonces vamos directo al punto sobre qué es CIAR, ¿no? Y cómo, cómo nace, qué hay detrás de la iniciativa y si nos puedes contar un poco sobre los ejes de trabajo. Bien, bueno, es importante mencionar que si bien es una iniciativa pionera en Latinoamérica, en realidad se inspira en la coalición que formó el Ayuntamiento de San José en California. Es una coalición que se llama GovAI, que aglomera más de 500 agencias públicas, y también con ese perfil, ¿no? de trabajar principalmente explorando soluciones de IA para mejorar la calidad de los servicios públicos. Entonces, tomando esa iniciativa como modelo, fue que con estas 10 ciudades en Argentina, que las menciono, espero no olvidarme de ninguna, pero son Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Salta, Tucumán, 3 de Febrero, Pilar y Escobar. Estos 10 municipios deciden trabajar de manera colaborativa para compartir buenas prácticas, experiencias y aprendizajes en torno a soluciones de inteligencia artificial. Básicamente estamos trabajando con 3 comités de trabajo. Los 3 comités, uno es el de experimentación, en donde trabajamos con una metodología GovTech de innovación abierta. Básicamente identificamos desafíos públicos comunes a estos 10 municipios y buscamos startups que tengan soluciones de inteligencia artificial para contribuir o para resolver estos desafíos planteados. Ese comité viene trabajando muy bien ya en menos de un año, porque CIAR se conforma en noviembre del año pasado, del 2024, y en menos de un año ya se han generado 17 proyectos y hay 6 contratos en marcha entre los municipios y las startups, por lo cual ha sido muy exitoso este enfoque de innovación abierta que hemos implementado para el Comité de Experimentación de Soluciones de IA. Después tenemos otros 2 comités, uno es el de formación. Trabajamos mucho con otras organizaciones que se especializan en lo que tiene que ver con formación en inteligencia artificial y, por ejemplo, la Liga de la Inteligencia Artificial por el Bien, que es una organización en donde están las universidades, están empresas y referentes tecnológicos,
y con ellos hemos dictado distintos workshops, webinars y capacitaciones para empleados públicos y también para tomadores de decisión de estos 10 municipios. Y por último tenemos el comité de regulación, donde trabajamos con las áreas legales de estas 10 ciudades. Ya hemos armado un proyecto de ordenanza. Como sabes, los gobiernos locales aquí en Argentina tienen un órgano legislativo que les permite tener su propia normativa. Y en ese ámbito es que hemos redactado un proyecto de ordenanza en donde los municipios la están presentando en sus respectivos consejos deliberantes, que son estos órganos legislativos, para institucionalizar la política de la inteligencia artificial en estos gobiernos locales. Bueno, suena a bastante trabajo, Luciano. De hecho, mi pregunta va a cómo se logra articular 10 ciudades alrededor de estos 10 comités. Precisamente, son ciudades que tienen agendas distintas, gestión política distinta, también distintos momentos o estadios del uso de la inteligencia artificial o inclusive un paso más atrás, distintos estadios de digitalización, ¿cierto? De desarrollo y de avance en ese campo. ¿Cómo es que un poco se logra esta articulación y que además sea eficiente y que permita pues que todos avancen? Es muy buena la pregunta y hay dos respuestas, ¿no? Porque por un lado tenemos el componente político, porque tenemos 10 gobiernos con diferentes partidos políticos gestionando, y después tenemos el componente más de infraestructura o más tecnológico que tiene que ver con capacidades de adopción. La verdad que en cuanto a lo político, creo que CIAR tranquilamente se podría convertir en, 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 en una fuente de validación de poder confirmar que la tecnología o la necesidad de incorporar tecnología para mejorar los servicios públicos, me parece que está fuera de lo ideológico, porque estos 10 municipios están trabajando de la mano, colaborativamente, en donde las cuestiones políticas e ideológicas no están participando de manera directa. Por supuesto, no podemos negar que hacia adentro o indirectamente después cada gobierno priorizará trabajar sobre diferentes desafíos alineados a las prioridades que tenga su propia gestión, pero aún así se trabaja de manera colaborativa en la implementación de la metodología para acelerar la incorporación de tecnología. Eso creo que es que ha sido muy bueno el diálogo permanente entre los 10 intendentes, independientemente de los partidos políticos de donde provienen. Y en segundo lugar, como bien mencionas, claramente, bueno, en términos de infraestructura tecnológica, en términos de capacidades tecnológicas que tienen los equipos que conforman a estos gobiernos, por supuesto que hay heterogeneidad, hay diferencias. Estos 10 municipios están ubicados en diferentes zonas geográficas, tienen diferentes tamaños, manejan diferentes presupuestos, pero se ha dado una dinámica muy interesante en donde los municipios más avanzados han capitalizado mucho, sobre todo este componente de innovación abierta, de probar y de explorar, trabajar con nuevos proveedores que son estas startups. Y por el otro lado, los municipios que a lo mejor están un nivel o un paso un poco más atrás, están aprovechando y capitalizando todo el recorrido que ya han tenido los municipios más avanzados. Entonces, se van generando no solamente las reuniones entre los 10 municipios, sino reuniones, digamos, directas entre municipios para la incorporación de, por ejemplo, de tecnologías y poder aprender cómo redactar un pliego para comprar cámaras, por ejemplo, o, no sé, tener experiencias, conocer experiencias sobre el trabajo con proveedores, buscar recomendaciones sobre proveedores, que se vuelve una variable muy importante también para trabajar con los gobiernos locales. Entonces, tanto los municipios más avanzados como los que están un poquito más atrás están capitalizando esta experiencia de trabajar colaborativamente. Súper interesante esto que mencionas, estas dos cosas que mencionas, Luciano. Bueno, por un lado, pues está
poco el trabajo técnico, pero digamos sin la influencia de la política, ¿no? O de las gestiones, digamos, de cada uno de los gobiernos. Y por otro lado, que mencionas el tema del aprendizaje de partes, ¿no? Que tienes estos dos niveles de ciudades, por decirlo de ese modo, o estos dos grupos, donde pues hay esta colaboración y hay esta intencionalidad como para todos avanzar juntos. Aquí tengo una pregunta, capaz, si nos puedes contar cómo se eligieron estas ciudades o cuál fue el proceso de decisión para atraer a este grupo de ciudades tan heterogéneas. Esto por un lado. Em, y también, si es que podríamos profundizar un poco en la metodología, ¿no? Que creo que eso sería importante para que la audiencia entienda un poco cómo es que se articula esto, bueno, alrededor de los tres comités y demás. Bueno, en cuanto a la selección de las ciudades, el componente más importante para que una coalición de este tipo funcione tiene que ver con el compromiso político, el compromiso de la máxima autoridad política, en donde tiene que haber un liderazgo que acompañe este proceso colaborativo para que realmente funcione. Entonces, ese ha sido el primer criterio de selección. Como te mencionaba, esta es una iniciativa que está acompañada por RIL. RIL ya viene trabajando con más de 500 municipios, con más de 500 gobiernos locales en toda América Latina y, bueno, particularmente en Argentina, estos 10 municipios mostraron un interés muy concreto de acompañar con recursos la coalición, porque hay que tener en cuenta que los equipos de la coalición en sí misma son los propios equipos de los municipios. Entonces, la coalición avanza en la medida que cada municipio aporte el tiempo de trabajo de sus equipos, ¿no? Entonces, esa ha sido la variable clave. Y atado al tema de la metodología, principalmente lo que tiene que ver con el comité más importante, que es el de exploración y experimentación. Ahí hemos implementado una metodología GovTech de innovación abierta que consiste en lo siguiente. El primer paso de la metodología fue identificar desafíos públicos comunes a estas 10 ciudades, trabajando con los intendentes y con los funcionarios, identificar cuáles son las principales problemáticas, ¿no? Y ahí, si bien aparecieron problemas vinculados a todas las áreas de gestión que hacen a un gobierno local, se priorizaron 3, que fueron las que aparecieron con mayor frecuencia. La primera, que tiene que ver con cómo aplicar inteligencia artificial para resolver desafíos públicos vinculados a la atención al vecino y la participación ciudadana. El segundo desafío tiene que ver con principalmente cómo aplicar inteligencia artificial para resolver desafíos de movilidad urbana. Y el tercer desafío fue el de seguridad ciudadana, que si bien esto es interesante porque haya aparecido esta variable, porque tradicionalmente la seguridad siempre fue responsabilidad o competencia del gobierno nacional o del gobierno provincial regional, pero bueno, en los últimos años claramente los gobiernos locales también han tenido que tomar iniciativas activas en torno al tema de la seguridad y, como bien sabes, la inteligencia artificial, por ejemplo, a través de computer vision o ese tipo de tecnologías pueden colaborar y mucho con el tema de la seguridad. Así que una vez identificados esos 3 desafíos, el segundo paso fue hacer una convocatoria para conocer startups que tuviesen soluciones de inteligencia artificial para resolver estos o para contribuir en la resolución con alguno de estos 3 desafíos. En esa convocatoria, que fue apenas una convocatoria de 2 semanas, se presentaron 80 startups. Las startups tenían que, cuando postulaban, presentar un proyecto. O sea, fíjate el potencial de la innovación abierta o de este concepto GovTech, que en 2 semanas estos 10 municipios ya tenían para evaluar 80 proyectos, por supuesto proyectos de distintas calidades, pero 80 proyectos o innovaciones, en fin, para poder introducir a la gestión local. Seleccionamos, en conjunto con los municipios, seleccionamos 9 proyectos. Estos proyectos tenían que ver principalmente con los antecedentes de las startups.
acá no estamos buscando tanto co-crear soluciones, sino que lo que estamos tratando es de validar soluciones ya desarrolladas, ¿no? Soluciones que ya estén en etapa de comercialización, que tengan un TRL muy alto, porque justamente lo que estamos tratando con esta metodología de innovación abierta es generar victorias rápidas, es decir, buscar soluciones que ya estén funcionando para poder implementarlas de manera rápida. Bueno, por eso priorizamos estas 9 startups, 9 proyectos, y el tercer paso fue invitar a estas 9 startups seleccionadas a que en un Demo Day presenten sus soluciones frente a los equipos técnicos y funcionarios políticos de estos 10 municipios. En total fueron 3 Demo Days, hicimos un Demo Days con 3 startups para soluciones de atención al vecino, otro Demo Day con 3 startups con soluciones de movilidad y otro Demo Day con 3 startups con soluciones de seguridad, que fueron, como te mencionaba antes, los 3 desafíos públicos seleccionados. Entonces, una vez que se realizaron estos Demo Day, en la cuarta etapa fue la vinculación directa, 1 a 1, entre los municipios que pedían vincularse con determinadas startups y justamente esos emprendimientos correspondientes. Hay municipios que se vincularon con una sola startup y otros municipios que pedían vincularse con hasta 5 o 6 startups. De esa manera se empezó a generar esa vinculación 1 a 1. Y en el quinto paso, que fue el último de la metodología, fue una reunión presencial de los intendentes y sus equipos de trabajo que se realizó en Neuquén, en donde se presentaron los proyectos elaborados de manera conjunta entre la startup y el municipio. Elaboraron de manera conjunta proyectos que fueron presentados justamente en una reunión presencial en Neuquén. Esto fue en marzo, hace ya unos meses. Y bueno, ahí quedaron comprometidos estos 17 proyectos de inteligencia artificial aplicados a estos 10 municipios. Hace semanas atrás tuvimos una nueva reunión presencial en Escobar, esto fue en julio, en donde ya se presentaron los avances de esos proyectos. O sea, fíjate la rapidez, en marzo se presentaban los proyectos y ya en julio ya los avances de los proyectos, es decir, en qué etapa de implementación estaba cada uno de esos proyectos. Y el último encuentro presencial del año va a ser en noviembre, que se va a cumplir un año de la coalición, en donde se van a mostrar los resultados obtenidos a partir de la implementación de esta metodología GovTech de innovación abierta entre los municipios y las startups. Muchas gracias por el detalle de estos 5 pasos, Luciano. Creo que a todos nos ha quedado clarísimo. Aquí solo una pequeña reflexión bueno, sobre todo de cuando mencionas el tema del compromiso, ¿no? Inicial, el empuje, digamos, político necesario para precisamente poder embarcarse en este journey de estos 5 pasos en la metodología. Y quiero remarcar eso porque es interesante cómo el nivel político es clave, pero luego ese nivel político debe dar paso a lo técnico para precisamente acompañar recursos y pues claro, que la política pública, digamos, en ese modo haga su trabajo, ¿no? Bueno, nos has comentado de que han seleccionado a estos 9 proyectos. Ahora sí podemos aterrizar capaz en algunos casos específicos que se vienen trabajando, ¿no? Dentro de estos 9 proyectos seleccionados, capaz si nos puedes mencionar uno de cada uno de los 3 temas. Sí, como tú prefieras. Bien, bueno, claro, en realidad son 9 startups, ¿no? Y a partir de esas 9 startups se generaron 17 proyectos con estos 10 municipios porque hay startups que están trabajando con más de un municipio. A ver, en lo que tiene que ver con atención al vecino, los 10 municipios están trabajando y creo que hoy los gobiernos locales están tratando de avanzar principalmente sobre atención al vecino porque tenemos herramientas como estos chatbots inteligentes que se han convertido en agentes, que se han convertido en algoritmos que tienen la capacidad de responder
24/7 de una manera mucho más directa a lo que lo hacían los chatbots tradicionales, digamos. Entonces, creo que hoy, digamos, todos están avanzando hacia eso, porque también, fíjate, siempre mencionamos cómo la importancia de los gobiernos locales de adaptarse a los cambios en el entorno, ¿no? Que es esto, adaptarse a las nuevas necesidades o a las nuevas expectativas de los ciudadanos. Yo creo que hoy, con la aparición principalmente de un chat como GPT, creo que gran parte de la ciudadanía se ha acostumbrado a preguntarle a un dispositivo sobre un determinado tema y a recibir una respuesta de una manera amigable como responde GPT, ¿no? Entonces, creo que se genera una nueva necesidad, por así decirlo, una nueva expectativa del ciudadano, que que cuando yo me comunique con un chatbot, independientemente si es de una empresa o de si es un organismo público, yo voy a tener la misma expectativa, que me responda de manera directa, amigable y con información de valor como me responde GPT. Entonces, creo que los gobiernos locales han reaccionado rápido frente a este nuevo entorno. Además, estamos hablando de tecnologías que no son prohibitivas desde el punto de vista económico y que son provistas justamente por startups que están trabajando ya desde hace mucho tiempo con este tipo de soluciones, entonces con buena experiencia como para poder, de vuelta, tener una victoria rápida, introducir de manera rápida estas nuevas funcionalidades que tienen estos chatbots. Así que en materia de atención al vecino, eso creo que ha sido lo más, termina siendo lo más relevante. Un caso concreto que a mí me gusta mucho tiene que ver con sistemas de omnicanalidad también. Esto es concentrar toda la comunicación de un gobierno local, independientemente de si viene a través de redes sociales o si viene a través de un correo electrónico o de un llamado telefónico o del propio chatbot, poder juntar todas esas sugerencias, comentarios o quejas de los ciudadanos en un solo sistema, ¿no? En un sistema de omnicanalidad que, implementando, por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural, podamos entender rápidamente cuáles son las principales demandas de parte de la ciudadanía y poder tomar decisiones basadas en evidencia, como siempre mencionamos. Esto es que el propio algoritmo pueda automáticamente analizar todos esos reclamos y poder identificar prioridades, ¿no? Poder ayudarnos a priorizar sobre qué gestionar. Entonces, por ejemplo, si están llegando muchos reclamos de la zona sur vinculado al tema de la recolección de residuos, bueno, poder tomar decisiones de ver cómo mejorar ese servicio específicamente en esa zona de la ciudad, gracias a que este sistema de omnicanalidad me permite concentrar un gran volumen de datos de vuelta, independientemente del canal a través del cual se comunica el vecino, y luego poder, con la inteligencia artificial, procesar toda esa información. Esto creo que es una herramienta de gran valor a nivel de gestión política, de gestión pública, pero también a nivel político, porque le permiten a las autoridades políticas poder monitorear, bueno, cuáles son las áreas que mejor están funcionando, cuáles son las zonas de donde mayores reclamos nos están llegando. Creo que se convierte en una herramienta política muy interesante. Bueno, lo mismo también en lo que tiene que ver con movilidad, todo lo que tiene que ver la posibilidad de poder con los algoritmos hacer una lectura de los trayectos que se van generando, por ejemplo, con los GPS si hablamos de transporte público, digamos, de los autobuses, poder tener información para poder optimizar recorridos o poder mejorar los horarios y tener mejores frecuencias. Entonces, la inteligencia artificial hoy está ayudando a poder armar estos observatorios de movilidad en los gobiernos locales. Y por último, en lo que tiene que ver con seguridad, principalmente lo que es computer vision, como te decía, o sea, la colocación de cámaras. Ya se ha demostrado que las cámaras no son muy efectivas si se siguen de manera manual, es decir, si tenemos una persona mirando de manera permanente 6 cámaras, es muy difícil que pueda identificar infracciones o hechos delictivos. En cambio, la inteligencia artificial permite detectar, estos algoritmos permiten detectar ciertos movimientos o ciertas situaciones y dar una alarma rápida o dar una respuesta rápida
a estos problemas. Entonces, estas cámaras que ya incorporan inteligencia artificial también se vuelven un instrumento de mucho valor para aquellos municipios que priorizan la política pública vinculada a la seguridad ciudadana. Gracias, Luciano. Aquí, de hecho, me quedé pensando un poco sobre lo que has mencionado respecto de que hay esta nueva expectativa de comunicación desde el ciudadano y también de respuesta, ¿no? Digamos que tiene el ciudadano respecto de las instituciones públicas y de sus autoridades. Aquí, de hecho, y ese insight me parece muy importante, ¿no? Que es que precisamente la IA puede ayudar a que haya una mejor respuesta, mucho más rápida, mucho más empática también y que se sienta mucho más cercana a las necesidades del ciudadano. Y esto, bueno, se ve específicamente a través de estas aplicaciones, estas soluciones que estás mencionando. Eh, Ahora, ¿qué puede aprender la región de esta iniciativa? Si hacemos digamos, salimos de esta red de coalición de 10 ciudades y si nos vamos un poco a Latinoamérica, em, ¿qué hay para aprender aquí, no? Y si también preguntarte si es que hay avances en ello, o conversaciones, coordinaciones con otros países o a nivel regional. Bueno, déjame responderte dos cosas para cerrar lo anterior, porque acabas de mencionar justamente el potencial de la IA para mejorar la gestión pública, pero algo que no mencioné y me parece muy importante es también tener una visión crítica sobre la IA, sobre cómo la estamos aplicando, ¿no? Porque también el tema de los sesgos o del uso no ético de la inteligencia artificial me parece un valor muy importante y que tenemos que trabajar muchísimo desde el aspecto cultural, ¿no? La tecnología está disponible, pero después, si efectivamente esa tecnología es para el bien o no, va a depender de aspectos más culturales, digamos. Entonces, creo que es necesario acompañar la introducción de estas tecnologías con formación y sensibilización y entender que la tecnología tiene que estar acompañada de, por ejemplo, los algoritmos acompañados de revisiones permanentes. No podemos tomar decisiones con los ojos vendados en base a lo que nos dice la IA. Por ejemplo, recién profundicé un poquito en lo que tiene que ver con estas soluciones de atención al vecino y los cambios en las necesidades o en las expectativas de los ciudadanos en materia de comunicación. Fíjate que gran parte de la población, muchas veces, y principalmente en América Latina, no siempre participa a través de los canales digitales en su relación con el gobierno. Es decir, no todos los ciudadanos expresan sus necesidades a través de canales digitales para con el sector público. Entonces, si nosotros vamos a tomar las decisiones solamente a partir de lo que nos diga un algoritmo, y van a ser decisiones sesgadas porque van a estar fundamentadas en quejas, reclamos o sugerencias que nos hagan las personas que participan de estos canales digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso es muy importante también tener en cuenta si efectivamente las bases de datos a partir de donde estamos tomando decisiones son lo suficientemente representativas y están lo suficientemente bien estructuradas para evitar esos sesgos, ¿no? Eso me gustaría plantearlo porque creo que tampoco nos podemos volver tecnocráticos, digamos, de hacer lo que nos dice la IA. Bueno, tenemos que tener cuidado con eso. Y en cuanto a lo segundo, yendo a lo que preguntabas específicamente a estas, no sé, consejos o buenas prácticas en torno a la región, creo que el modelo de CIAR es totalmente, o el de GovAI, que es el modelo que nosotros estamos tomando, es totalmente replicable y escalable. ¿Por qué replicable? Porque así como lo hicimos en estos 10 primeros gobiernos locales en Argentina, el proyecto de RIL es poder replicar esta misma coalición en Brasil, en Uruguay y en Colombia y en Chile, que es donde RIL está abriendo operaciones. Así que eso es lo que se viene
para el próximo año. Y en materia de escalabilidad, nosotros en noviembre, como te mencionaba, los municipios de CIAR van a estar mostrando el impacto generado, pero se van a hacer una convocatoria abierta a otros nuevos 10 municipios para implementar esta metodología el año próximo. Entonces, la idea es ir escalando más o menos con ese volumen de 10 gobiernos locales por año para ir generando cada vez coaliciones más grandes. Pero de vuelta, creo que el principal aprendizaje es que independientemente del color político, si realmente hay compromiso y voluntad de las máximas autoridades de los gobiernos locales, se pueden generar estas coaliciones en donde se genera mucha sinergia en cuanto a la implementación de tecnología para resolver desafíos públicos. Súper interesante esto, Luciano, precisamente porque hablar de sesgos y también de asegurarse que precisamente los resultados de la inteligencia artificial lleguen a todos, ¿no? Que alcance para resolver los problemas de la ciudadanía es muy importante. Y aquí quería hacerte una mini pregunta sobre el tema de capacidades y el acompañamiento que hace el CIAR y RIL en general, bueno, a estos municipios. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Qué es lo que tú has encontrado, digamos, en este proceso de acompañamiento en términos de capacidades? ¿Qué es lo que más te crees que falta, ¿no? No solamente en estos 10 municipios, sino en general, ¿dónde haría la pena poner una mirada para seguir reforzando estas capacidades y este conocimiento sobre inteligencia artificial en los servidores públicos? Bueno, mira, muy buena la pregunta porque me da pie a comentarte que desde CIAR hemos creado un índice de incorporación o de capacidades, mejor dicho, un índice de capacidades de adopción de inteligencia artificial para gobiernos locales. Ese índice está abierto, uno a través de la página de CIAR, cualquier gobierno local puede medirse a sí mismo. Es un índice que va del 1 al 100 y que tiene 4 dimensiones: la dimensión de gobernanza, la dimensión de capacidades internas, la dimensión de infraestructura tecnológica y la dimensión de las soluciones propiamente dichas, ¿no? Las soluciones de IA implementadas. Cuando hicimos este diagnóstico, digamos, termina siendo como un diagnóstico, este índice para los 10 municipios de CIAR, el valor promedio dio 39. Estamos hablando de que los municipios de CIAR son medianos grandes que tienen ya un proceso de transformación digital que se viene implementando desde hace por lo menos 5 años. Y los resultados fueron muy buenos porque, no sé si muy buenos, pero muy interesantes porque ese puntaje de 39 se explica porque los municipios les dio muy bien el resultado en la dimensión de capacidades internas e infraestructura. Es decir, estos 10 municipios medianos grandes de Argentina que ya vienen con proceso de transformación digital desde hace al menos 5 años, ya tienen equipos de trabajo con experiencia y con conocimiento en tecnología, y también ya hay una inversión realizada por los gobiernos locales en materia de infraestructura tecnológica. Sin embargo, el puntaje les dio muy bajo en lo que tiene que ver con gobernanza y por ende en soluciones implementadas. Entonces, ahí hay un tema muy importante que, por más de que en los municipios podamos tener un equipo tecnológico con conocimiento y por más de que hayamos invertido en infraestructura, eso no necesariamente se va a traducir en soluciones implementadas. También necesitamos un esquema de gobernanza definido. Y cuando hablamos de gobernanza, para no hacerlo tan abstracto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de para tener una buena gobernanza sobre la implementación de la tecnología en el municipio, necesitamos primero tener definido un plan estratégico o tener definida una estrategia formal de incorporación de la tecnología. Esa estrategia tiene que estar institucionalizada, es decir, tiene que ser conocida por todas las áreas del gobierno local, no solamente por el área de modernización, digamos, ¿no? Porque eso es lo que suele ocurrir muchas veces. También cuando hablamos de gobernanza hablamos de equipos que van a liderar el proceso de incorporación de tecnologías y vamos a trabajar de manera transversal en los municipios. Muchas veces en los gobiernos locales, principalmente cuando son medianos grandes, vemos que cada una de las áreas son
compartimentos estancos, ¿no? En donde cada una trabaja con sus propios proveedores, sus propios sistemas, su propia base de datos, y eso va en contra de la interoperabilidad que buscamos al momento de implementar, por ejemplo, inteligencia artificial. Entonces, yo dejaría eso como concepto, la importancia de no es solamente tener equipo y tener infraestructura, tenemos que tener muy bien definido un esquema de gobernanza para traducir esos equipos y esa infraestructura en soluciones implementadas. Súper interesante, Luciano. Y bueno, esto definitivamente es un gran reto de implementación en general interno y de organización, sí, desde las instituciones públicas. Y ya para ir cerrando, aquí te pediría que por un lado reflexionemos sobre el proceso que ya lleva casi un año, ¿no? De lanzamiento e implementación del CIAR. Eh, digamos, eso desde la parte más organizacional interna, pero también sí nos puedes dar algunos alcances adicionales sobre cuáles son los siguientes pasos y capaz si te animas a lanzar algunas sugerencias, recomendaciones para el ecosistema y que, bueno, que te está escuchando. Bueno, a ver, creo que trabajar de manera colaborativa en la incorporación de tecnología nos puede permitir a los gobiernos locales implementar soluciones de manera más rápida y con menos probabilidad de error. O sea, el intercambio de experiencias o buenas prácticas nos puede permitir conocer más rápido nuevas soluciones que a lo mejor no estaban dentro de nuestro radar, conocer nuevos proveedores, que conozco muchos casos de gobiernos locales en donde habiendo seleccionado un mal proveedor, pierden 3 o 4 meses de trabajo en la implementación de una solución. Entonces, creo que trabajar de manera colaborativa genera mucha sinergia y puede ayudar a acelerar los procesos de incorporación tecnológica. Te diría que hasta es una variable de capacidad de adopción tecnológica el estar articulando y vinculándose con otros municipios. Y no solamente, como siempre decimos, vincularse con universidades, con organizaciones sociales, con startups, que está muy bien, pero también con pares. Creo que ahí hay una gran ventaja. Eh, para que eso ocurra, tiene que haber, de vuelta, vuelvo a repetirlo, voluntad política, compromiso político y evitar un poco los egos que muchas veces ocurren. Entonces, acá no estamos buscando generar competencia entre estos 10 municipios, sino que estamos buscando generar colaboración. Eh, por supuesto que después internamente cada municipio quiere destacarse y eso está muy bien porque gracias a eso se genera un impulso positivo para implementar soluciones, eh, pero siempre desde el ámbito colaborativo compartir estas buenas prácticas y para eso hay que ser generosos, digamos, ¿no? Principalmente teniendo en cuenta que estamos hablando de municipios a lo mejor que vienen de diferentes partidos políticos. Y bueno, también me parece importante destacar el acompañamiento que están haciendo los organismos multilaterales en materia de incorporación de tecnologías en gobiernos locales, el BidLab, por ejemplo, o la CAF, son organismos que, la Secretaría General Iberoamericana, son organismos que están ayudando a generar cultura de innovación y a incorporar tecnología en los municipios. Entonces, eh, digamos, si algún gobierno local está escuchando, le recomiendo a estos gobiernos locales que sigan la agenda de esos organismos multilaterales porque hay mucho acompañamiento, principalmente técnico, que ayuda mucho a acelerar los procesos de adopción tecnológica. Bueno, y volviendo específicamente a CIAR, los próximos pasos, nosotros en noviembre tenemos el encuentro de cierre del primer año donde se van a presentar los resultados obtenidos. Eso va a ser una actividad abierta, así que seguramente los vamos a estar invitando para que otros gobiernos locales puedan conocer bien cómo se implementó esta metodología y en qué consistieron estas soluciones que estuvimos hablando un poco recién. Y a partir de diciembre la idea es abrir una nueva convocatoria para nuevos gobiernos locales que se quieran sumar a la coalición. Como te mencionaba, RIL viene teniendo una agenda paralela de regionalización en donde se van a conformar este tipo de coaliciones también en Brasil,
en Colombia, en Chile y en Uruguay, así que los gobiernos locales vinculados a esos países que estén escuchando pueden también vincularse con REAL si están interesados en sumarse en alguna coalición de este tipo. Genial, Luciano. Bueno, nada más que agradecerte por la conversación. De hecho, pues creo que muchas ciudades, muchos de nuestros oyentes específicamente van a estar interesados en esta iniciativa y bueno, van a estar atentos al evento de noviembre. Y bueno, bastante trabajo hacia adelante parece, ¿no? Como eso. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y nada, les deseamos lo mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, José, y de nuevo felicitaciones por este espacio que nos ayuda a justamente comentar estas experiencias y hacer que cada vez más gobiernos se beneficien de estas buenas prácticas. Así que muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia de Futuro Público. Bueno amigos, esto fue todo en el episodio. Muchas gracias por seguirnos hasta este punto. Y no se olviden que nos pueden encontrar como futuropublico.org y también como Futuro Público en LinkedIn, Spotify y YouTube. Ya estamos preparando los próximos episodios y queremos saber qué retos relacionados con sus ciudades ven que pueden ser de interés del CIAR y también cómo se imaginan ustedes el trabajo de una red similar en sus ciudades. Escríbanos y cuéntenos, estamos felices de escucharlos. Gracias y hasta la próxima. Chao.